Bienvenidos amigos, muy buenas noches. Hoy es martes 6 de diciembre y es esta una nueva edición de Redes y Poder. El día de hoy ha continuado el debate público en relación a la interpelación que el día de mañana el Congreso de la República va a tener con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Tenemos un informe al respecto donde se, resume varias opiniones de congresistas en relación a este tema. Escuchemos por favor, adelante. Cambios ministeriales y por supuesto la primera interpelación en el gabinete. Pruebas de fuego para un gobierno que apenas tiene poco más de 4 meses. Luego del fuego cruzado se levanta la bandera blanca, una en que se ha borrado, al menos en el oficialismo, la palabra censura. Yo creo que es un escenario que no se va a dar. El ministro va a demostrar con toda solvencia que está haciendo un buen trabajo y que esa alternativa de la censura no se va a dar. La oposición tampoco quiere adelantarse a lo que ocurrirá con Jaime Saavedra. Ver y escuchar primero es la consigna, aunque todo apunta a una muerte anunciada que va más allá de los temas por los que se le convocan: compras en su sector y los Juegos Panamericanos. Cero tolerancia a la corrupción, entonces obviamente yo se apoyaría una censura, si es que no es claro con el tema de esta acusación de corrupción sobre la compra de computadoras. El fujimorismo enarbola el mecanismo de la interpelación. Con ellos, Alianza para el Progreso, Acción Popular y el APRA, entre otros, aguardan las 18 respuestas del ministro, unos 92 parlamentarios. En contra de la eventualidad de una censura están, obviamente, Peruanos por el Cambio y el Frente Amplio, 37 congresistas. La censura requiere 65 votos. Esto no debe de ser la trampita para ir a un debate de una ley. Nos tiramos abajo la ley universitaria para poner mis proyectos personales por delante, como lo están haciendo, tratando de hacer el APRA con el fujimorismo, ¿no? Los resultados positivos de la prueba PISA no cambian el tono de la interpelación. Es como cuando uno ve siempre las eliminatorias, ¿no? La vez pasada quedamos debajo de todos, ahora le ganamos a Bolivia, bueno, y seguimos eliminados. Pero la interpelación no está midiendo si seguimos penúltimos o últimos. Pero hasta en los sectores más críticos, las cifras suavizan posiciones. Es un mérito que hay que reconocer, que está bajo la conducción del ministro del sector, que es el ministro Saavedra. Hay que reconocer lo bueno y hay que aplaudir lo bueno y hay que sancionar y fiscalizar lo negativo. El Parlamento recibirá a las 9:30 a Saavedra. Tras responder el pliego interpelatorio, habrá un debate que podría durar entre 5 y 6 horas. Luego del mismo, cada bancada tomará posición sobre si dan por satisfechas sus dudas o inician un proceso que terminaría con su salida del gobierno. Bueno, el día de hoy ha habido una explosión en las redes sociales en relación a esto de la prueba PISA, ¿no? Han mostrado una serie de informaciones en el sentido de que hemos salido del último lugar, esa es la verdad, y hemos pasado al penúltimo lugar. Y en esa condición parece ser que el camino es el aplauso al ministro Jaime Saavedra. Nosotros queremos otra cosa, ¿no? Sinceramente, no conocemos los temas sobre los cuales mañana tiene que responder. Esperamos que haya respuestas que estén adecuadas. Pero en la política educativa, si nosotros seguimos como estamos, posiblemente en 5 años más pasemos del penúltimo al antepenúltimo lugar. Y seguramente en 50 años pasemos, ya no pues de los 63, seremos el número 60 o 59. Pero yo pregunto si ese es el camino de una política educativa que va a sacar al Perú de donde está. Y entonces la política pública se convierte, por razones que no se entienden hasta ahora, en la persona del señor Saavedra. O sea, el señor Saavedra es el que representa y es el espíritu, el alma, la vida de la política pública educativa. No se puede hablar de él, no se puede tocar, no se puede discutir su política pública, porque si tú la discutes, eres un empleado de las universidades, o eres aprista, o eres fujimorista, o te dan el discurso de siempre. O sea, nadie puede discutir. Hay que aplaudir, como hacen muchos medios el día de hoy, que somos del último al penúltimo. En fin, yo creo que esa es una lamentable prueba de mediocridad y de no tener aspiraciones más altas para el tema educativo en el país. ¿Qué dijo Jaime Saavedra sobre su interpelación? Escuchemos por favor, adelante.
No, mañana la interpelación es un ejercicio democrático, los congresistas tienen preguntas, cuestionamientos, opiniones y el Ejecutivo tiene que responder. Eso es el ejercicio de la interpelación, eso se ha dado muchas veces y es de la manera como lo enfrentamos. Mis colegas, mañana hay Consejo de Ministros, así es que espero que mis colegas estén trabajando porque el país no puede parar y yo voy a ir a la interpelación, hay un pliego de preguntas que se va a responder y vamos a enfrentarlo como un ejercicio, como el ejercicio democrático que es. El tema de cuestión de confianza es algo, ya es ir a otro nivel, a un nivel más político, es algo que tiene que evaluar si fuera necesario en su momento el presidente y el premier, pero nuestro interés principal es que en el proceso en este debate, en esta interpelación, ¿no? Nosotros tengamos un espacio para explicar cualquier duda, cuestionamiento que tengan los congresistas. Bueno, la presidenta del Congreso dijo pues que la estaban pechando, ¿no? Que el presidente estaba como tratando de imponer una posición o esta, digamos, idea de la confianza, es decir, una suerte de amenaza, ¿no? Si tú no dejas a mi ministro en paz y tranquilidad, nosotros disolvemos el Congreso, es lo que al final de cuentas termina siendo un mensaje, por lo menos ahí presente. ¿Qué dijo Pedro Pablo Kuczynski al respecto? Escuchemos por favor, adelante. Yo creo que el ministro de Educación está injustamente siendo acusado de cosas, pero él lo explicará mañana en el Congreso. Yo espero que todo esto salga bien y tengo gran esperanza de que así será. Yo no estoy pechando nada. Yo estaba en un kindergarten en Pisco y me preguntaron, ¿habrá cuestión de confianza? Bueno, yo dije, tenemos derecho a hacer eso, pero no quiere decir que lo vamos a hacer. Y seguí friendo mi pescado. ¿¿Es definitivamente, presidente, que el tema de la cuestión de confianza está descartada? Yo no descarto nada, pero no propongo nada tampoco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que el ministro explique su cosa que yo creo que él hará muy bien mañana. ¿Qué opina sobre... Bueno, sí, pues ya el presidente de la República, bueno, tiene su opinión con respecto de su ministro, ¿no? Como ustedes escuchan, pero el presidente está casi absolviendo, casi es un tribunal. Él dice, no tiene nada que ver. Pero ¿por qué no deja que se hagan las investigaciones como corresponde? Ningún ministro tiene una especie de, digamos, posición frente a la cual sea inexpugnable frente a la opinión pública y al Parlamento de la República. Al contrario, un ejercicio democrático en un país que quiere serse y llamarse democrático es justamente la interpelación y todas las críticas que vienen de la prensa. Si no, ¿dónde estamos? Bueno, para hablar de este tema, justamente, hemos invitado a un abogado conocido y especialista en el tema constitucional, que es Natalia Amprimo, que nos acompaña para comenzar esta edición de Redes y Poder. Natalia, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Alfonso. Un placer, como siempre. Aquí hay temas políticos y temas jurídicos. Yo quisiera que comencemos por los jurídicos. El público que ve Redes y Poder no necesariamente es un público técnico. Yo te rogaría que tú tienes habilidades como maestro universitario. Entonces yo te rogaría que nos ayudes a todos a que nos puedas explicar qué es lo que significa la interpelación, por qué esta institución tiene una legitimidad y por qué tampoco se puede decir no me interpeles porque si no te cierro, como de repente pretende alguien. Ok. La interpelación es simplemente un mecanismo por el cual el Congreso, que representa al pueblo, que ha sido elegido por el pueblo, convoca a un ministro que no ha sido elegido por el pueblo, que ha sido designado por el presidente de la República, para un cargo ejecutivo. Entonces lo convoca a pedirle explicaciones sobre determinadas políticas o preguntas sobre su sector. Esa interpelación, esas preguntas que se le formulan tienen que ser absueltas en una sesión del Pleno y luego de esa interpelación, bueno, los parlamentarios pueden quedar satisfechos o pueden promover una cuestión, un voto de censura. Si el voto de censura prospera, es decir, si más de la mitad más uno del número legal de parlamentarios, o sea, 130, la mitad son 65, más uno, 66, votan por la censura, el ministro tiene que irse a su casa. Tiene que ir a su casa. Yeah. Así es, correcto. Entonces, el voto de censura se genera como una iniciativa parlamentaria.
El voto de confianza es otra cosa. El voto de confianza lo que es una iniciativa más bien ministerial, que lo que busca es que se apruebe una política general del gobierno o unas medidas que el gobierno requiere. O sea, yo creo que acá hay un error en pretender, diríamos, confundir cuestiones personales con lo que es un voto de confianza o un voto de censura. Pero el presidente puede decir, bueno, pero la política pública educativa es la que está en discusión. Es que fíjese, es que las cuestiones personales no tienen sentido frente a la patria, pues. La Constitución no es la suma de artículos, es un conjunto integral. Entonces, con ese mecanismo, cabría entonces que cuando el Congreso plantea una interpelación a un ministro, se presente el Consejo de Ministros, el presidente diga, señores, si ustedes formulan una interpelación, yo hago esto de confianza. Y lo que estaríamos haciendo es desnaturalizando el mecanismo de responsabilidad política que tienen los ministros frente al pueblo. O sea, sería imposible que el Congreso pudiera interpelar nunca, porque siempre que interpelara, el Poder Ejecutivo diría, oye, esto es entonces una cuestión de confianza y por lo tanto no puedes interpelar porque te disuelvo al final de cuentas. Entonces, fíjate, tenemos que interpretar las normas constitucionales en su integridad. Cuando el artículo 130 de la Constitución nos habla del voto de confianza, que se da dentro de los 30 días de nombrado el gabinete, de nombrado por el presidente del gabinete, dice, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. No dice para aprobar o ratificar a los ministros designados. Las políticas, dice. Las políticas. Entonces el voto de confianza responde a eso. A unas políticas que están presentadas por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del presidente de la República y del gobierno. Exactamente. Y además, esta es una figura que ha sido tomada del sistema parlamentario, que justamente cuando se genera un impasse, o sea, cuando el jefe de gobierno de un gobierno parlamentario, es un gobierno cuya mayoría parlamentaria lo ha designado, se pierde la mayoría, se puede convocar elecciones, ¿para qué? Para que sea ratificado en cuanto al número de votos el gobierno, y tiene nuevamente mayoría, o sea la oposición. Entonces se produce un cambio de la política del gobierno. Pero en este caso, esta medida colocada en la Constitución del 93 no tiene mayor sentido. ¿Por qué no tiene mayor sentido? Porque finalmente quien designa a los ministros no es el presidente del Consejo de Ministros, sino es el presidente de la República, que va a continuar en el cargo aun cuando caiga el gabinete y aun cuando caigan los ministros. Entonces, no se produce este cambio de la política que se daría en el régimen parlamentario, ¿no? Es una medida colocada en la Carta del 93 que desnaturaliza el régimen, diríamos, presidencial que tiene el Perú. Ya, quiere decir entonces, Natale, que si el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros hace cuestión de confianza sobre la censura del señor Saavedra, estarían haciendo una mala aplicación de la Constitución. Sí, sí. Porque estarían diciendo entonces que es a la persona de Saavedra que queremos proteger, como no si la política pública educativa, en realidad. Exactamente, como si las políticas dependieran de una persona. Y además en la práctica sería también absurdo, porque fíjese, con un buen manejo de la mesa directiva, ese voto de censura, ese voto de confianza, se daría posterior a la censura, es decir, que se daría cuando ya se produjo el efecto de la censura, y en consecuencia la confianza no tendría ningún sentido, porque habría, pues, ya habría caído el ministro, ¿no? Veamos los efectos políticos. ¿Ya? Ok, entonces se produce la censura mañana o pasado mañana del ministro Saavedra. Bueno, el efecto no puede ser pasado mañana porque dice... no puede ser pasado mañana, claro, tiene que ser mañana. No. Dice, el reglamento del Congreso dice que si se formula la censura, esta se debate y vota entre el 4º y el 10º día natural después de su presentación. Entonces, si se presenta mañana la censura, mañana es día miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que sería el 4º día, y hasta el 10º. Ya, ahí se va a producir... Si se produce el voto, el pedido de confianza, que no tendría que... El mal tramitado pedido de confianza, dice el reglamento del Congreso que será debatido en la sesión que se plantea o en la siguiente. Entonces es probable que ese voto de censura, ese voto de confianza sea visto después del voto de censura. Ya. Ahora,
bueno, ocurren las cosas como en el Perú ocurren, siempre se desborda el tema, nunca está controlado, entonces se molesta el presidente de la República, se molestan los parlamentarios del PPK-osismo, dicen, vamos a la ¿cómo se llama? A la confianza. Se presenta la confianza, el Fujimori me dice, no aceptamos esto, que se vaya el gabinete. Cae Zavala. La próxima semana no es Zavala PCM. Todo no, tranquilo, bueno, entonces. No, pero tendría que formularse un voto de confianza sobre un tema distinto, ¿no? No sobre el tema de la censura, pues, ¿no? O sea, te he explicado. Sí, pero hay interpretaciones e interpretaciones. O sea, en el Perú todo se interpreta, Natalia. Todo. O sea, también te puedo interpretar esto y decirte es al revés. Al final de cuentas, entiendo el punto que es eso, la política pública, y no sobre la persona, pero el gobierno dice, no importa porque el Jaime Saavedra representa la política pública educativa. Sí, pero ¿quién va a manejar pues la agenda del Congreso? ¿Quién va a poner el orden de la agenda? ¿La va a poner quién? ¿La minoría? Claro, pero, pero también tiene sangre en el ojo el fujimorismo. Bueno, pero perdón. Se lo quieren tumbar a Saavedra. Sí, pero a Saavedra se le ha pedido explicaciones sobre el tema de los panamericanos, que creo que no los ha dado. Digamos que sean mañana insatisfactorias. Yo desde una óptica, yo estoy fuera de la política hace varios años. Sí, ¿no? Tú estás en el derecho. Así es. Y en la docencia. Pero yo la verdad es que lo que noto es que los cuestionamientos que se han formulado al señor Saavedra no han sido contestados, ¿no? O sea, cuando yo he escuchado que le han preguntado sobre el audio del señor Boza, ha dicho, yo no he participado ahí, y bueno, se ha escabullido, pero no ha explicado, oye, esa reunión se dio, yo efectivamente dije lo siguiente, yo le pedí que coincidiéramos en un punto de vista común. Eso no lo he escuchado. Y sobre el tema del IPD, o perdón, de los panamericanos, creo que el atraso es evidente. Y finalmente, sobre un tema de las computadoras, se puede decir, bueno, él no las compra, ¿no? Pero obviamente hay una responsabilidad política. Ya, antes los ministros renunciaban cuando se producía muchas cosas menores y se generaba mucho menores. Así es. Ya, ¿no? Pero entonces, en ese camino, las respuestas son insatisfactorias. El Congreso encuentra que hay una responsabilidad determinada en él y políticamente él es el culpable. Entonces, bueno, esto no puede quedarse, lo censuramos. Está censurado, eso tiene que irse. Así es. Bueno, el gobierno tiene dos caminos. Hace, digamos... No, el camino de la censura ya marca el camino del ministro. Por eso, ya, pues. Tiene que irse. Tiene que irse. Ya. ¿Puede hacer confianza sobre esa salida? No, porque no podría desconocer el resultado de la censura. O sea, cuando se produce la censura, como dice claramente el artículo constitucional, que es el 132, dice, ¿no? El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. Ya. Ahora, él puede hacer una cuestión de confianza, el propio ministro. Ya, pues, pero se va él, pues no cae el gabinete. No estamos en el esquema constitucional de que el presidente del Consejo de Ministros hace cuestión de confianza y cae el gabinete. Pero no puede el presidente del Consejo de Ministros hacer una cuestión de confianza sobre su ministro que está siendo censurado. Pero no puede frustrar un mecanismo de control político. El voto de confianza es para... Pero es la manera de presionar. Pues. Es para políticas... Pero es la manera de presionar. No, pues, pero es que no puede... Pues, es que le van a echar la culpa al fujimorismo que ustedes han traído abajo el gabinete. Pero tú y le han dado inestabilidad al gobierno. Bueno, pero más allá de la imagen que se le quiera brindar, yo creo que las fuerzas políticas... ¿Tú crees que serán sensatas? Que están en el Congreso, pero tienen que actuar de acuerdo al esquema constitucional. Pero vamos a... Porque si cada uno va a decir, bueno, no importa lo que diga la Constitución, pero como nos pueden dar esa imagen, vamos a... De acuerdo. No, pues entonces estamos en otro... En el Perú nunca ocurre lo que la ley señala solamente, ¿no es cierto? Hay también otras variantes lamentables, es así. Entonces podría ocurrir... Por eso somos un país que no tiene estabilidad ni institucionalidad. Ya, pero quiero seguir en la línea solamente para que el público sepa qué puede pasar. ¿Ya? No qué debería pasar, que es lo que dice acá, no, lo que puede pasar es impresionante. Ya, vamos con la confianza. Cae Zavala. Imaginémonos que se formula una cuestión de confianza que se vota antes de la censura, ¿no es cierto? Que se vota antes, porque si fuera después ya no cabría, sería pues impertinente, porque trataría de evitar algo que ya se produjo, ¿no es cierto? Okay. Y se aprueba, cae el gabinete, pues. Cae el gabinete. Sí, cae Zavala y los ministros. La próxima semana no habría gabinete. Caería, pues. Bueno, pero podría haber, pues, porque podría nombrar en un día, pues, porque los puede nombrar en otros cargos, no en el mismo cargo.
No, pero me refiero que este gabinete ya no va a estar, o sea, ya no se avala como PCM. Además lo debilita, pues, evidentemente, ¿no? Debilita... Ya. Nombran al señor Jaime Saavedra presidente del Consejo de Ministros. Sería, pues, mira, yo creo que las personas que tienen una responsabilidad política... Ya, pero tú estás pensando nación... en los niños buenos, yo pienso en los niños malos. No, pero es que eso sería mal percibido por la población. Es el Perú, maestro, por favor. Usted es político, pero conocidísimo. No, pero acá nunca pasa lo que tiene que pasar. Sí, en el Perú pasa al contrario, Natale. Pero si y la gente, yo siento, por momentos, una esquizofrenia. No, pero, o sea, andan buscando la pelea por gusto. Pero ¿qué sentido tiene de que el Ejecutivo, bueno, que de por sí es débil... políticamente, es decir... Que de por sí es débil, fuerce a ir, imaginémonos, a una nueva elección? Fácil. ¿Va a tener más votos que antes? Ese es el pensamiento que tiene el gobierno. No, pues, pero eso es un error, pues. Pero el gobierno tiene varios errores. No, porque él va a decir, yo no gobierno con las encuestas. Sí, solamente las encuestas que dicen que estamos bien. Las de CADE, de repente. Bueno, pero esas no son las del Perú, pues. Son de un sector nada más. Bueno, se producen elecciones. Así es el Perú. Tenemos un nuevo elección en 3 meses. Vamos a hacer futurología. Claro, un ratito, nada más. Se produce una nueva elección. ¿Qué puede pasar? Se produce una nueva elección al Parlamento. Ya está. Al fujimorismo. Y vuelve a ganar la oposición. Entonces, no con 72, de repente gana pues con 60 votos. Ya. Tiene mayoría. Entonces, ¿cómo se le exige a esa oposición que vote por unas líneas matrices que acaban de ser digamos, cuestionadas? Así es. Entonces, ¿qué le queda ahí al señor Kuczynski? Renunciar. Porque ya no va a poder volver a disolver el Congreso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya no puede disolver otra vez. Solamente una vez puede hacerlo. Tendría que volver a tendría que ser un gabinete con la oposición. O tendría que irse. Porque es evidente que ya no podría. Entonces, o sea, en el camino de que esto se vaya hasta allá, o sea, al final ya estamos muertos. Eso no se aguanta. Pues por eso la figura del adelanto de la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones se da en un régimen parlamentario porque el jefe de gobierno busca tener más poder y busca que el pueblo decida en favor de él o de la oposición. Pero el que pierde se va, no se puede quedar. Entonces, esa figura incrustada en nuestro sistema constitucional lo desnaturaliza, porque ocurre que el presidente de la República se sigue quedando. Entonces, que cambie el gobierno o que nombres una nueva mayoría, no cambia el presidente. Entonces, es una figura que ha sido incrustada como una novedad en la Carta del 93, pero que no responde al esquema constitucional que tenemos los peruanos. Ya, pero es como es. Porque lamentablemente en el Perú tenemos la mala costumbre que queremos tener todo. Entonces, no, yo tengo este sistema, no, pero también quiero esto. Entonces, a esto le sumo esto de acá y hacemos pues un chaufa con huevo, ceviche y huancaína. No es el aeropuerto. No es el aeropuerto, que es rico. Que es un buen plato, además, sí, claro, de la comida popular tan agradable. Así es. Ya, entonces, lo que, digamos, para terminar la conversación, Natale, lo que conviene hacer a esta altura es apelar a la reflexión, a la sensatez, total, y a no poner a las personas delante de las políticas de Estado. No, pues, en primer lugar, todo político responsable tiene que tener un nivel de renunciamiento y anteponer al país y a sus intereses. Pero ¿cómo voy a renunciar como ministro de Educación si hoy día el Perú mejora en los 3 índices de la prueba PISA a toda página? Esto se llama se queda. Esto se llama se queda, no se va. Bueno, pero mira, las encuestas, porque finalmente las encuestas son, como decía don Mario Paloro Garteche, como el bikini. ¿Cómo es eso? Repite, por favor. ¿Qué tiene que ver la encuesta con el bikini, por favor? Mario Polar decía que las encuestas son como... La estadística es como el bikini, porque nos muestra lo que quiere y nos esconde lo que todos queremos ver. Según cómo tú hagas la estadística, tú puedes sacar las conclusiones que tú quieras. Pero yo creo que lo que ha habido es un buen titular, pero la realidad, lo que dice la encuesta, o lo que dice el estudio, es otra cosa, ¿no? En todo caso, yo no creo que un gobierno que es débil frente al Congreso, ¿no? Puede estar tensando la cuerda más allá de lo que es racional, ¿no? Eso no hace bien al país, no hace bien al Perú, ese exceso de enfrentamiento. Además, Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, es un hombre que tiene experiencia política. Fue ministro del primer gobierno de Belaúnde,
fue ministro en el segundo gobierno de Belaúnde, fue ministro en el gobierno del señor Toledo. Tiene experiencia política y sabe que hay cosas que no se deben forzar. Confiemos en la sensatez y que la racionalidad sea la que guíe a nuestros políticos. Muy bien. Gracias, Natalia, por acompañarnos. Muy amable. Un gusto. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con un tema de enorme importancia. Ustedes recordarán que el escándalo de corrupción, digamos, más grande que ha tenido el gobierno cortísimo de 4 meses de Pedro Pablo Kuczynski ha estado en Palacio de Gobierno y tuvo que ver con Carlos Moreno, con este asesor que había tenido una serie de prerrogativas insospechadas y excesivas, en virtud de las cuales hizo una serie de cosas que están en investigación aún. Bueno, a partir de ese caso, justamente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski nombró a una denominada Comisión de Integridad para hacer una serie de sugerencias en torno a los temas anticorrupción. El presidente de la comisión es Eduardo Vega Luna, que está con nosotros aquí en Redes y Poder para comentarnos a qué conclusiones llegó y cuáles son las recomendaciones que va a hacer o que está haciendo para justamente evitar que casos como ese u otros puedan contaminar al gobierno y al Poder Ejecutivo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con esta entrevista tan importante con Eduardo Vega Luna. Permiso.